Una vez más el G-God cachando a los haters y cerrando la boca de aquellos que en su momento los criticaron o cuestionaron. Vayamos al inicio de su viaje de Tokio, donde comenzaron a especular por una foto que Jimin subió a Instagram cuando llegó a Japón junto con Jungkook. Yo sé que ustedes lo recuerdan, aquellas fotos que Jimin subió donde se le ve en las calles de Japón y luego en un restaurante, como observando el menú de día. Se puede apreciar que las fotos fueron tomadas por una segunda persona, y cuando Jimmy las publicó, las vecinas comenzaron a burlarse, diciendo que Jimmy estaba saliendo solo con el staff y que ellos le tomaron la foto porque Jimmy no salía con Jungkook. Según ellas, Jungkook estaba tan deprimido que no quería estar con Jimmy, que incluso se hospedó en un hotel diferente. Según en sus cabezas, Jungkook trataba de alejarse de Jimin lo más que podía. Ellas crearon una historia ficticia nuevamente. Incluso afirmaban tener fuentes confiables en Japón que les aseguraban que Jimin estaba paseando solo por las calles, lo cual, como ya sabemos, y como sabíamos en su momento, no es más que una mentira, siempre quedando como payasas. Eso no es novedad. Ahora cuando les digo que el G-God encuentra maneras de callarlas, ya sea consciente o inconscientemente, me refiero justo a esto. Gracias al adelanto de hoy, sabemos que Jungkook fue quien tomó la foto de Jimin. Incluso podemos ver cómo se resbala en el hielo. ¿Y cómo aseguramos nosotros esto? Es que en el adelanto, ambos salen paseando por las calles de Japón, con la misma ropa que Jimin tenía en la foto que subió a Instagram. En ese adelanto podemos ver que ambos sonreían mientras Jungkook se había resbalado en el hielo. Y también lo vemos a Jungkook con un traje completamente negro. Ahora recuerden, cuando una persona fue al mismo restaurante donde estuvieron Jimin y Jungkook y le preguntó a la camarera si los había visto, ella dijo en su momento que sí, Jimin había estado y que con él estaba alguien vestido completamente de negro con una cámara en la mano. Nosotros supimos inmediatamente que esta persona era Jungkook, pero las vecinas se negaban a creerlo. Se inventaron muchas excusas e historias ficticias. Se aferraron a la idea de que ellas tenían una conocida muy cercana en Japón que les pasaba información, lo cual, como sabemos, es completamente falso, o la persona que les está pasando información es alguien que no tiene la menor idea y les está viendo la cara de payasas. Ahora, cuando les digo que el G-God encuentra maneras de callarlas, me refiero al impacto que pueden lograr simplemente con un adelanto con pequeñas imágenes o pequeños videos, donde no solo desmienten las falsas afirmaciones que se crean en torno a ellos, sino que también demuestran la fuerte relación y el apoyo mutuo que existe entre ambos. Los rumores malintencionados y las especulaciones infundadas no son nuevos para el G-God ni para nosotros como sus fans, pero es fascinante la capacidad que tienen ambos para seguir adelante y demostrar la verdad con acciones y pruebas concretas son un ejemplo de fortaleza y unión. Ahora hablemos un poco sobre lo sucedido ayer, más específicamente sobre el artículo que fue publicado sobre el G-God y el programa de viajes. Este artículo describe a Jungkook y Jimin de una manera que para muchos fue graciosa, pero de alguna manera lograba captar un poco de la esencia de cada uno. En primer lugar, quiero aclarar que el artículo es completamente real. No fue un invento de nadie y no fue una mala traducción. Muchos ayer en los comentarios me decían que todo era una mentira y que me lo había inventado, lo cual es completamente falso. El artículo existió. Y digo existió porque lamentablemente ahora no se encuentra disponible. Me encantaría mostrarles el enlace y decirles que vayan a verlo, pero lamentablemente ya fue borrado porque estuvieron recibiendo hate innecesario. A muchos no les gustó la manera en cómo describieron a Jimin y Jungkook, mientras que otros estaban muy enfadadísimos porque no hablaban de su shit preferido, el shit de Tae y Jungkook. Estas personas comenzaron a hostigar a la página en Twitter pidiendo que hablen del otro shit, pidiendo que hablen del supuesto viaje que tuvieron Tae y Jungkook. Ya saben, lo típico de estas personas que no soportan cuando el G-God recibe atención,
siempre queriendo meterse en el medio. Pero tranquilas, el tiempo nuevamente hará que se callen. Este artículo, aunque fue breve, logró captar, como dije, un poco de la esencia de Jimin y Jungkook en su viaje. Los describía con un tono humorístico pero respetuoso, reflejando su personalidad y la dinámica entre ellos. Era evidente que el autor del artículo tenía un buen conocimiento de los chicos y un respeto genuino por su relación. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las redes, no todos estaban contentos con la forma en la que se representaba a Jimin y Jungkook. Ahora aclaremos esto. En el artículo en ningún momento hablaron de ellos como una pareja real de romance. Se referían más que todo a su conexión y a la química que ambos trascienden y demuestran cuando están juntos. Nosotros podemos interpretarlo de una manera diferente, pero sabemos que las vecinas están en contra de cualquier conexión del G-Code, no importa si lo ven como relación de amigos, hermanos o novios. Ellas no quieren verlos juntos, simplemente separados, lejos el uno del otro, lo cual nunca van a poder lograr, porque Jungkook y Jimin no se van a separar por más que lo deseen o hagan su berrinche. Algunos fans sintieron que el artículo no los hacía justicia o que se centraba demasiado en aspectos triviales. Otros, como dije, estaban molestos porque su shit favorito no recibió la misma atención y no crearon un artículo de ellos. Esta insatisfacción llevó a una ola de críticas y comentarios negativos donde etiquetaban a la página en fotos del otro shit pidiéndole que hagan un artículo sobre ellos. Es desafortunado que una pieza que buscaba celebrar a Jimin y Jungkook y su viaje juntos haya sido recibida con tanto odio. Este incidente destaca una vez más cómo estas personas no tienen ni un poco de conciencia. No les importa en lo más mínimo que puedan llegar a perjudicar a Jimin y Jungkook e incluso a Tae con sus acciones cuestionables. Cada vez que se publica un nuevo contenido relacionado con Jimin y Jungkook, parece que en ella se desencadena una serie de acciones negativas, un intento de evitar que el contenido llegue a una audiencia más amplia. Estas personas se organizan para enviar correos a los creadores y plataformas solicitando que se retire o se censure el material. Esta táctica lo han repetido muchas veces. Tan solo recordemos cuando Jungkook subió el video de su primer viaje a Tokio con Jimin, donde Jimin era su protagonista. Ellas enviaron correo tras correo para que la empresa bajara este video. No les importó en lo más mínimo lo emocionado que estaba Jungkook por este trabajo. También enviaron correos cuando se anunció que Jimin y Jungkook irían al ejército juntos. No lo soportaron. Comenzaron a decir que eso no podía ser verdad, que era un horror y que la empresa no lo debía permitir. Realmente están obsesionadas con ellos. También crean obviamente edición de fotos, sacan las cosas de contexto a su conveniencia, siempre intentando perjudicar la conexión de ambos, en especial haciendo ver a Jimin como un villano y a Jungkook como su víctima. De alguna manera se crean historias que Jungkook estaba deprimido, que Jimin lo obliga, que Jungkook necesita dinero. ¿Realmente creen que una estrella mundial como Jungkook necesita dinero? Cada vez sus excusas y argumentos son mucho más ridículos. Me parece que la envidia en ellas es palpable, pero nosotros sigamos celebrando y apreciando cada pequeño momento compartido entre el chico. Y si alguno de ellos interactúa con cualquier otro miembro del grupo, también celebremos y apreciemos esos momentos, porque la felicidad de ambos es la felicidad nuestra, y el respeto es fundamental.